Hola, estoy de nuevo aquí para presentarles otro pequeño estudio del principio divino. Acuérdense que yo saco pequeñas partes para mostrarles a ustedes más sencillamente. Y bueno, ya saben, lo hago con mucho amor y espero que los miren. Créanme, esto les va a servir de mucho. Es otra manera de ver las cosas, otra manera de ver la historia. En este pequeño estudio les quiero hablar acerca de los últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, a la gente si no conocemos el principio, si leemos la Biblia simplemente literal, tomamos todo como dice, son días de terror, donde nadie quiere estar ahí, porque son eventos muy horribles los que dicen Apocalipsis que van a ocurrir, y eso pues nadie lo desea. Pero si conocemos el principio divino, podemos darnos cuenta que todos esos capítulos y versículos que hablan acerca de los últimos días son símbolos, no es literal. Y los símbolos que representan son pura esperanza y maravilla para toda la humanidad. Primero que nada, tenemos que entender qué son los últimos días, y para eso tenemos que comprender cuál es el ideal de Dios. Como ya les hablé anteriormente, el ideal de Dios se cumple a través de las 3 bendiciones que Dios dio a los seres humanos, que es crecer, llegar a ser uno con Dios, que Dios more en nosotros, multiplicarse, tener hijos y señorear la tierra. Señorear la tierra es dominar toda la creación con amor. Cuando eso ocurre es porque Dios lo está haciendo a través de nosotros. Y entonces es Dios el que gobierna y reina y señorea su creación. Sin embargo, a raíz de la caída, no se estableció eso. Nuestros primeros antepasados, que desafortunadamente cayeron por no confiar en la palabra de Dios, por no tener fe, cayeron, como ya les hablé de eso en otro pequeño estudio. Lo que se estableció a través de ellos fue un mundo de maldad, un mundo de dolor y de injusticia. Y en vez de verse establecido el reino de los cielos aquí en la tierra, lo único que se estableció fue el infierno, donde todo mundo de alguna manera en algún momento sufre, si no es que le toca sufrir toda su vida. Dios no quiere eso para nosotros. Ese no es su ideal. Como mucha gente ha pensado que Dios para eso nos crió, para sufrir. No, Dios nos crió para amar, para que aprendamos a amar aquí en la tierra, para cuando regresemos al mundo espiritual, que es de donde venimos, vayamos a un nivel muy bueno y estemos al lado de la esfera del amor de Dios, en su esfera de dominio directo, como les mencioné anteriormente. Entonces, para eso Dios tiene que establecer su ideal aquí en la tierra, y el ideal en la tierra es establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, en vez de que toda la humanidad seamos una humanidad de maldad, tenemos que transformarnos en una humanidad de bondad, donde solamente reine el amor y la paz. Ese es el reino de los cielos en la tierra, donde Dios sea el que gobierna, no el enemigo de Dios. Y Dios lo va a cumplir, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y Él en Isaías 46:11 dice, así como lo he planeado, así lo haré. Entonces Él lo va a realizar, es su plan original y Él lo va a establecer. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Eso depende de la cooperación de nosotros los seres humanos, de la respuesta de nosotros, de que cumplamos nosotros o no la responsabilidad que nos pertenece para que eso ocurra. Pero todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo nunca nos enseñó a hacer oración, a pedir por cosas específicas, como nosotros pedimos ahora por cada cosa, por cada problema que tenemos. No, nuestro Señor Jesucristo nos dijo solamente una cosa de hacer oración, una manera de hacer oración, es pedir a Dios a través del Padre nuestro que venga a nosotros su reino, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, nos dijo que le pidiéramos por el pan de cada día, o sea, que no estuviéramos preocupados por tener en abundancia, porque uno nunca sabe cuál es su último día de vida aquí en la tierra. Entonces, pero sí, lo que sí nos dijo bien claro, que lo que tenemos que pedir es que se establezca su reino aquí en la tierra. Entonces, si eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que le pidiéramos a Dios, es porque ese es el ideal de Dios. Y las peticiones de nosotros
quedan de acuerdo con los deseos de Dios. Entonces, los deseos de Dios es establecer su reino aquí en la tierra, y cuando eso ocurra, todos los problemas que haya se van a resolver. Ya no va a haber más crimen, ya no va a haber más injusticia, ya no va a haber más maldad. Va a ser un mundo lleno de amor y de bondad. Entonces, cuando hablamos nosotros de que estamos en los últimos días, quiere decir que ese mundo de maldad está a punto de terminarse. ¿Y qué es lo que quiere decir los últimos días? Que está surgiendo, está empezando a surgir un mundo de bondad, donde Dios es el que va a ser el soberano, donde Él es el que nos va a gobernar a todos y nadie más. Pero obviamente, para que eso ocurra, primero Dios tiene que limpiar un poco la tierra. Entonces, yo me encanta hablar de este tema, porque es un tema hermoso y de mucha esperanza, que es el ideal de Dios cuando por fin se realice su ideal. Y bueno, pues les voy a mencionar unos pocos capítulos y versículos aquí donde habla de los últimos días en la Biblia. Y les voy a leer un poquito para darles capítulos y versículos bien. Dice, tratemos el concepto bíblico de los últimos días. La Biblia nos dice que en los últimos días los cielos se desharán, los elementos se disolverán y la tierra se consumirá, en 2 de Pedro 3:10. También nos dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor y que las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24:29. Además predice que a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, el Señor bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, seguidos por aquellos creyentes que junto con ellos serán arrebatados en nubes para encontrar al Señor en los aires, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Ahora, ¿deben entenderse literalmente estas predicciones o deben aceptarse simbólicamente, como muchos otros pasajes cruciales en la Biblia? Contestemos a estas preguntas a través de una comprensión de la historia humana, cómo comenzó, hacia dónde va y cuál es su meta final. Y eso es de lo que yo les hablé, cuál es el ideal de Dios. ¿Cómo comenzó? Comenzó con una historia de maldad. Pero este mundo se tiene que transformar en un mundo de bondad. Ahora, ¿quiénes van a entrar a ese mundo? Todos tenemos deseo de nosotros ser partícipes de ese mundo, o por lo menos de que nuestra descendencia participe de ese mundo, del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque si nosotros participamos de ese mundo aquí en la tierra, nos va a tocar participar de ese mundo en el mundo espiritual. Pero si nosotros no nos toca participar de ese mundo del reino de los cielos aquí en la tierra, no nos va a tocar participar en el mundo espiritual hasta mucho tiempo después. De eso también les voy a hablar y les voy a explicar por qué. Acuérdense que Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Porque es aquí cuando tenemos un cuerpo físico y podemos abrir nosotros las puertas de a dónde vamos a ir. Si vamos a ir al infierno el día que nos muéramos o vamos a ir al reino de los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, que tiene que regresar, por eso aquí habla de eso. Y también mismo Jesucristo nos habló de cuando Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Por qué? Porque les voy a hablar, ¿por qué dijo eso? Muchos dicen que la fe consiste, por decir, si le preguntas a un católico, él dice, sí, la fe, tienes que ir a misa, tienes que cumplir con todos los ritos de la iglesia, bautizarte, hacer la primera comunión, etcétera, etcétera. Eso es tener fe, incluso creer en la Virgen y en los santos y todo eso es tener fe para los católicos. Si les preguntas a los adventistas, ellos tienen una fe diferente. Dicen que para ellos tener fe es guardar el sábado y muchas otras reglas que ellos tienen. Si les preguntas a los cristianos, ellos tienen otro concepto diferente de su fe. Su fe es diferente. Los testigos de Jehová también. Entonces, ¿a cuál tipo de fe se refiere nuestro Señor Jesucristo? Que si cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe sobre la tierra. Ok. Acuérdense muy bien que en los últimos días, dice nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, los primeros serán postreros. ¿Por qué dijo eso? Porque ¿quiénes son los primeros en el reino de los cielos que se supone ahorita que son los que están calificados para entrar al reino de los cielos? Personas de bondad,
personas que cumplen con los mandatos de Dios. Pues obviamente son las personas, si nos preguntan a muchos, vamos a decir, son las personas que van a la iglesia cada vez que le pertenece ir según su denominación, que lleva todos los ritos de su denominación, que son personas que hacen muchas obras de caridad, son personas que tienen mucho amor, son personas que perdonan. Son muchos elementos para estar calificados para ser los primeros. Y por supuesto que es así. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Si en este momento la mayoría de gente tiene sus iglesias y creen ellas con toda su fe, y creen que son el pueblo elegido de Dios, siempre, a cualquiera que le pregunten, de la religión que sea, dicen que ellos son los elegidos de Dios y dan las razones. Entonces, vamos a decir, si ellos creen que son los elegidos de Dios, están en lo cierto, pero tienen una responsabilidad muy, muy, muy grande, mucho más grande comparada a los que no se sienten que son los elegidos de Dios. Y después les voy a hablar por qué, les voy a explicar eso por qué. En el hecho de que quienes van a ser los primeros en el reino de los cielos, van a ser los justos. ¿Y qué es ser justo? Dice en Apocalipsis que los justos brillarán como el sol al último. ¿Ok? ¿Qué es ser justo? Ser justo es ir a la iglesia los domingos como los católicos, o es guardar el sábado como los adventistas, o es creer solamente y mencionar a Jehová todas las veces como los testigos de Jehová, o como les dije anteriormente, etcétera, etcétera, porque están los musulmanes, los judíos, los budistas, muchas religiones hay. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que van a entrar al reino de los cielos. En la Biblia muy claramente nos menciona que los justos, que todo el que es justo por la fe. ¿Ok? Entonces, si ponemos nosotros, toda la gente seríamos justas, porque cada quien tiene la fe a su manera de comprender las enseñanzas en la Biblia. Y algunos que ni siquiera creen en la Biblia más que en el Antiguo Testamento, otros que tienen otros libros que ni siquiera tienen que ver con la Biblia, pero que creen en un Dios y que son personas que también tienen naturaleza buena. Entonces, eso no nos hace ni más buenos ni más malos. Acuérdense que lo que está dentro de cada ser humano es lo que te va a llevar hacia Dios, no lo de tu exterior, lo que hay en tu interior, porque lo que se va contigo es tu interior, ni tu cuerpo físico se va. Entonces es lo que te va a llevar a Dios o lo que no te va a llevar a Dios, lo que te va a distanciar de Dios, depende de lo que hay dentro de ti. Entonces la fe es creer cuando Dios nos habla, cuando Dios nos pide algo, y creemos en Él, cuando reconocemos que eso viene por petición de Dios y cumplimos con esa petición, eso es tener fe. ¿Ok? Por esa razón dice que en los últimos días habrá la gran prueba. ¿Qué quiere decir la gran prueba? La gran prueba va a ser para todo ser humano que viva aquí en la tierra. No importa su religión o su raza. No importa su color o su ideología. No importa nada. Simplemente todos tenemos que pasar por una prueba. Y esa va a ser una prueba de fe. Y esa prueba de fe tiene que ser la misma para todos. No va a ser diferente. Y va a ser escuchar a Dios cuando Él nos habla. Y Él nos habla. Y nos ha hablado en estos momentos. Y de esta manera. ¿Ok? Entonces, les doy las gracias. Yo luego les sigo hablando de este tema porque es muchísimo. Luego les tengo que explicar esos capítulos y versículos de los últimos días. Cómo el principio divino enseña que son símbolos. Y les voy a explicar aquí en la Biblia qué representa cada uno de esos símbolos. Y gracias a todos por venir. Ya no les hago más largo este estudio. Gracias por escucharme. De veras, muchas gracias. Hasta la próxima.